Fundación Letras Especiales, acompañando las expresiones culturales desde la ciudad de Córdoba, Argentina. Fundación Letras Especiales. Visítenos en www.fundacionletrasespeciales.org. El cuento del café. ¿Un cuento sobre el café? O un café con cuento. Hola Mario, ¿cómo estás? Hola Marina, gusto en verte, reiterado gusto en verte como siempre. Ponte cómoda. Acá tenía tu sillita preparada para que cuelgues ahí ese bolso tan elegante y a ver si vamos tomando algo mientras yo trato de adivinar qué traes entre manos. Hoy con qué venimos. A ver si podemos continuar con este ritual. No sé, ¿qué se te ocurre? ¿A qué te huele? Mira, si siempre estamos dando vuelta cuando nos encontramos, regularmente nos viajamos mentalmente a otros sitios, a otras épocas, a otras geografías, con el cafecito, claro, con la bebida o con lo que acompaña la bebida. Pero hoy estaba antojado de no viajar tanto. ¿Qué tal si vamos a a algo más cercano o en todo caso a algo más típico? Por ejemplo, me estaba imaginando un desayuno o un cafecito típicamente que uno pudiera encontrar, por ejemplo, en un bar, no sé, en Buenos Aires. Bien. Un desayuno, hasta diría porteño, que son muy parecidos, ¿cierto? En todas las ciudades. Sí. Pero se me ocurría, por eso le decía a Don Matías, de armar este combo, digamos, este platito que ahí viene, con un café, pero con el platito de medias lunas, como ves acá, algunas dulces, otras saladas, y en este platito pequeño la mantequilla, la manteca, organizada así como un rulito, si no funciona. Y como ves también ahí hay un poquito de mermelada, o sea, una combinación de esas, no sé qué opinas. Vos sabés que dijiste, desayuno típicamente porteño, dijiste vos, bueno, o algo más cercano a mí, a nosotros digo, y a mí se me vino a la mente, antes de verlo a Don Matías llegar, por eso yo insisto en que hay una conexión, no sé, por ósmosis, no sé cómo... Cosas claro, mágicas pasan en las librerías especialmente y en los bares. entre la gastronomía de Don Matías, el cuento que traigo yo, las intuiciones que tuyas. Yo pensé café con leche, que es lo que yo suelo tomar, café con leche con medialunas. Qué cosa deliciosa. Ajá. Y llegó Don Matías con estas medialunas que tienen una pinta dulces y saladas, como para contrarrestar, ¿no? Por ahí si hay mucho dulzor, una saladita y vamos. Yo creo que uno de definitiva se trata de una presentación pecaminosa, es decir, no te salva una de otra, ¿no? No es que convences, sino que son pecados dulces y pecados salados en todo caso, pero que son claro, muy ricos, ¿no? Incluso saben muy rico. Sí, no compensa. Yo digo, es como la manera de justificar que te comas una medialuna salada y después una dulce. No, más vale. Claro. Podría haber traído vigilantes, viste que también es el vigilante. Recordame. Yo no sé, por lo menos en Córdoba le dicen así. Es como la medialuna, pero alargada. Si algún maestro panadero nos está escuchando. Pero tendrá un origen que lo podemos claro, investigar. Tal cual, pero bueno, es que lo mío no son claramente las cuestiones de panadería. Bueno, lo tuyo es la
la parte Claro. literaria, la parte de los Claro. cuentos. De Y claro, de y eso si- se si supone, nos metemos se por- supone que sé. De eso se supone que sé. Bueno, pero se supone que te gusta, con lo cual ya es muy importante. Sí, pero las medialunas también. Y las disfruto también, claro. claro. Bueno, vamos a lo nuestro. Cuéntamelo todo, porque me imagino que si a uno se le ocurre, no sé, caminar un poco por estos libros que tenemos aquí en la espalda, por escritores Ujú. argentinos, no terminaríamos nunca, No. seguramente. Y hoy nos vamos a un escritor argentino, a un escritor que podríamos decir porteño, o sea, o reconocido como porteño, en realidad bonaerense, de Buenos Aires, Claro. y un clásico, te diría yo. O sea, como que uno lo nombra y aunque no hayas leído nada de él, te suena. Viste que hay otros que Sí, sí. no, este te suena. Hoy traje para compartir el cuento Lenguaje de Ernesto Sábato. De Ernesto Sábato, efectivamente. Uno como que es, bueno, sobre todo si tuvimos la oportunidad de conocer un poco también su actividad, sí, como decís vos, imposible no conocerlo. Y hasta uno parece que conociera las obras sin leerlas. De hecho, yo las obras más famosas, las más renombradas, no las he leído, pero tengo idea que, no sé, uno tiene como una cercanía con él. No sé si has tenido oportunidad de leer algunos de sus libros más famosos. Mira, Tengo entendido que no son fáciles de leer o algo así, no tengo idea. leí El túnel lo Ajá. leí, y tengo en mi biblioteca sobre héroes y tumbas allí esperando ser leído. Esperándote. Claro, y después este año me hablaron de un librito de ensayos que yo reconozco que no conocía, que se llama La Resistencia. Así que Ajá. también ese como pendiente, ¿no? Y te pregunto, ya que leíste El túnel, tienes otros, conoces un poco de la producción y ahora trajiste este cuento. Para alguien que no haya leído a Sábato, se identifica una cierta mirada típica del escritor en todas las obras o definitivamente son cosas diversas. El cuento este es distinto o sea, podés como adivinar un estilo detrás, una forma de narrar o no, o son cosas separadas. A ver, lo que pasa es que yo he leído poco en realidad, porque Claro. Yo te lo digo porque, no sé, porque como te digo, tengo como la idea, pero no por haber leído, de que no son relatos, las obras estas más famosas no son cosas, hay que pensarlas un poco para Claro. entenderlas o cosas así, pero no sé por qué tengo esa idea. no, de todos modos lo que yo te iba a decir es esto, que para mí, yo he leído poco de él, eso hay que reconocerlo, pero para mí sí hay un estilo, siempre. Ajá. O a lo mejor temas que le interesan, o alguna forma, puede ser una forma de narrar, el trabajo con el lenguaje, para mí siempre hay alguna pista, porque en definitiva todos los escribe Ernesto Sábato, o sea que hay algo de él, esto que otras veces hemos hablado. Tiene que haber. Claro, para mí en las Ujú. obras siempre queda algo del escritor. Lo que pasa es que para que yo te pueda decir sí y te digo cuál es, tendría que hacer un estudio de todas sus obras y la verdad Claro, es que de la obra. eh, Porque este tipo de dudas nos la hemos planteado con otros escritores también, ¿cierto? Entonces, mientras más prolíficos son, uno se queda con la duda si siempre escribe en el mismo tono, pero es como decir, Ernesto Sábato no deja de ser Ernesto Claro. Sábato, él está ahí presente, ¿cierto? Claro. Y lo otro, por el título del cuento, sobre el lenguaje, pensaba o me preguntaba si nada, digamos que nadie mejor que un escritor para escribir sobre el lenguaje. Suena de una cosa curiosa esa, ¿no? Un escritor escribiendo sobre el lenguaje. sí.
como un círculo ahí. Sí, yo creo que lo que pasa es que él no era solo escritor, entonces Claro. me parece que también por ahí va. Pero es Te confieso como anécdota que a mí siempre mantuve una confusión porque el apellido Sábato en Argentina es muy conocido, incluso por otras cuestiones que no tienen nada que ver con la literatura, ¿cierto? Y en algún momento en mi formación profesional estudié física con un libro de Sábato, pero siempre se me confundía. Lo que pasa es que hay dos Sábatos, y lo que pasa es que el físico, el que es más conocido, es Jorge Sábato, pero Ernesto, el escritor, también claro, era físico. eso te iba a decir. Entonces, sí, me empezaba esa curiosidad, Eso te iba a decir. como diciendo así, yo leía Sábato, no, pero no estamos hablando del mismo Pero Sábato. podrías haberlo leído, porque Podría, sí. Y este cuento, ¿qué sensación te dejó? Es un cuento es un corto. cuento corto, cortísimo. Ujú. Y a mí me parece que es como circular, o sea, me lo empezás a leer, ¿viste? Y cuando llegas al final, te hace como volver al comienzo, ¿no? Sí, vos te imaginas eso circular. Claro, no sé por qué, como... Porque hablando de cosas de no saber por qué, a mí en realidad me deja la sensación de, más que de circular, como si fuera un embudo, en el que se va haciendo cada vez más chiquito, terminas como con una sensación de agobio al final para mí. Bueno, porque cuando va describiendo el lenguaje, decís vos, Sí. sí. O sea, cuando te vas acercando al final, como que vas llegando a una conclusión que es agobiante. Bueno, tampoco sé por qué. Pero viste ¿no? que pero hace este juego, a mí yo lo pensaba circular porque hace este juego de, bueno, el lenguaje comienza siendo esto, ¿no? Y cuando termina dice como que es probable que al terminar quieran que el lenguaje sea esto otro, ¿no? O sea, como dice, empieza siendo un gruñido y quieren al finalizar que sea un gruñido, ¿no? Como yo decía, bueno, volvemos al comienzo, en realidad, o sea, es volver al comienzo. Claro, o la otra cuestión también es, no sé si es como una percibir como una mirada, no sé si irónica o si te la tomarás en serio, de que en realidad no se necesitan muchas palabras, ¿no? Que el lenguaje no es necesariamente, no tiene que ser necesariamente amplio. No. Que parece ser que con unas palabras definidas es más que suficiente. Eso es lo que creo que por ahí venía la cuestión del agobio que yo te decía, ¿no? Como esa sensación de decir, en realidad no necesitamos todo eso. Que algo sobra. Me dejó ahí como pensando. Pero de todos modos, él habla de los filósofos. ¿Y qué pasa con los que no somos filósofos? Pero por otro lado, imagínate, si los filósofos Sí, no tantas necesitan palabras. mucho, ¿qué significa? Que es porque la filosofía en realidad es así, de mucho más simple, o si ellos que son más complejos no necesitan mucho, que queda para nosotros, Claro. ¿no? A mí sí, Sí. es cierto. A mí me hizo acordar, primero me llamó como la atención dos cosas. Primero esto de que el lenguaje designa las cosas, o sea, las nombra, ¿no? Y que dice, después se va diversificando, bueno, y este proceso intervienen los padres y los profesores de lenguas, ¿no? Como esta cuestión de darle más palabras a los niños o a las personas. Tal vez porque yo digo, bueno, yo como padre y como profesora lo hago, ¿no? Y después dice esto otro, pero en definitiva no necesitamos tantas palabras. O sea que es como una tarea inútil, es una tarea que no tiene sentido, ¿no? O sea, como para pensarlo. Realmente es un enriquecimiento, ¿no? Y después lo otro es que me hizo pensar, no sé por qué, o en realidad sí sé por qué, pero digo, no venía como el caso tal vez, a un diálogo platónico que se llama el Cratilo, se llama Cratilo en realidad,
que plantea la pregunta de qué es primero, o si la palabra o la cosa. Si las palabras nombran las cosas como arbitrariamente, o si de la cosa, del objeto, uno la ve y le surge la palabra, ¿no? Me parece que el planteo era así. Porque yo puedo, no sé, la mesa, ¿por qué la llamamos mesa? Podría llamarse de otra manera, ¿no? O sea, es que ese objeto... Te confieso que la media luna salada se me acaba de quedar atragantado ahora porque me estaba haciendo... O sea, son preguntas aparentemente muy sencillas, pero me despelucan. Bueno, me hizo acordar a eso, ¿no? ¿Por qué las cosas se nombran así, ¿no? O sea, ¿de dónde, cuál es la causa primera o de que, no sé, que yo vea un objeto y diga, eso es una silla? O sea, sí, todos coincidimos, pero la primera vez que lo nombraron silla, ¿por qué? ¿De dónde salió, no? Me hizo acordar a eso, ¿no? Claro. A ese planteo. Y yo tengo otra curiosidad, pero ya más como técnica, porque vos dijiste cuando lo presentaste, bueno, se trata de un cuento corto, pero me quedó una duda desde el punto de vista de, no sé, por curiosidad, desde el punto de vista del género del cuento. Coincidimos que es corto, sí. Son pocas palabras casualmente. Ahora, eso de la forma en que está escrita, ¿sería un cuento o es como un ensayo? O sea, no sé, no es relevante, pero digamos que siempre me imaginaba que un cuento es una narración de no sé, que hay un personaje, una historia, un suceso, no sé qué define realmente o dónde están los límites. No es importante, pero digo, es una curiosidad, porque parece más como pero no sé si un ensayo implica que tenés que hacer referencias a otras cosas o a estudiar todo un tema. Si vos lo tuvieras, si te pidieran que lo encasillaras, ¿a dónde lo meterías? ¿Lo dejarías ahí como cuento? La verdad es que me levantaría y me iría. Yo digo, ¿para qué? Buscaría otra cosa, claro, buscaría otro texto. No, debo confesar que yo lo leí y dije, me están vendiendo gato por liebre, porque esto no es un cuento. Lo primero que pensé, yo dije, esto no es un cuento. Seguro que es un cuento. Pero esos reclamos se lo haces a Sí, Matías, que lo pone en la estantería, claro, equivocada. Esto me están mintiendo. Pero en realidad, si uno piensa en Sábato, ensayista, físico, pintor, o sea, cierto, qué sé yo, hasta uno podría pensar filósofo no en el sentido propio de que estudió filosofía, sino de que tiene como inquietudes, tal vez, ¿no? Me parece que uno entiende que puede escribir esto. Claramente no reconocemos como la estructura típica de situación inicial, conflicto y desenlace, o conflicto y resolución, claro, a la que uno está acostumbrado. Sí. Pero me parece que también tiene que ver con que esa es más como la estructura del cuento clásico, o no clásico como no de los griegos, sino de una época. Es cierto que sobre todo en la literatura latinoamericana, después del 60, después del boom latinoamericano, hay como todo un proceso de experimentación, o lo que nosotros llamamos como nueva narrativa. Entonces todo lo que uno estaba acostumbrado hasta ese momento ya no lo encontrás. O sea, a lo mejor, no sé, se mezclan las voces narrativas, se tocan otros temas, empiezan a aparecer otras preocupaciones, hay otras estructuras. Entonces me parece que si lo pensamos desde la época, habría que ver bien, ¿no? En qué año lo escribió. Claro.
me parece que sí puede ser considerado un cuento. Y en todo caso, acá el protagonista es el lenguaje. Y habría como un conflicto también. Habría como un conflicto. Sí, porque también hay un narrador que está afirmando hay un cosas narrador, también, el conflicto tiene que ver con, bueno, es necesario, tantas palabras hacen falta, no hacen falta. Pero esa es la otra, mira, por el tono en que acabas de decir eso, la otra pregunta sería si se trata de una crítica o es simplemente una observación. Queda la duda. Sí. Porque, digamos, que no sé si es como diciendo para qué tanto, o sea, o somos no. En definitiva, también yo estaba pensando algo que venimos conversando cada vez que nos encontramos, de que este juego apasionante, creo que eso es lo que hace bonito, ¿no? La sociedad escritor, libro, lector, esa sociedad que es necesaria para construir algo entre los tres, porque siempre que aparecemos nosotros, los lectores, empiezan este tipo de conflictos. ¿Qué quiso decir? Que si lo que quiso decir es así o no, o si somos nosotros los que estamos sumándonos en ese momento a la construcción y cada uno le está aportando cosas, ¿no? Porque habrá alguno que lo lea y decir, no entiendo qué dijo, otro que lo lea y dice, uy, qué bueno lo que dijo, otro que lo lea y decir que no estoy de acuerdo con lo que dijo, y lo que está escrito es una sola cosa, ¿no? Entonces en realidad a lo mejor en vez de preguntarnos qué quiso decir el autor, nos estaríamos preguntando por qué yo entiendo lo que entiendo. Claro. Pero ahí ya me estoy poniendo como Platón, tal vez. Sí, yo creo, o sea, yo soy de la idea de que es cierto, coincido en que la obra por ahí necesita de la lectura para estar acabada, o que con las lecturas, o sea, porque una obra, un cuento, para no ser leído, no, bueno, ¿para qué lo escribimos? Pero ese sería otro tema, ¿no? Pero sí que hay como ciertos límites, o sea, una cosa es enriquecer el cuento y esto que vos decís, porque yo entiendo lo que entiendo, me parece que es una pregunta que está buena, porque si no terminás como forzando el texto. A Ernesto Sábato quiso decir, y no sé si eso es lo que quiso decir, salvo que yo tenga un doctorado en Sábato y que me haya leído toda su obra. Claro. Bueno, claro. Me parece que está bueno esto a mí me parece, por lo que he leído, que va por acá. Yo no sé si hay una crítica. O sea, me parece que es una observación que no es inocente, no es que lo dice algo así como al pasar, porque además, fíjate que después dice, bueno, no hacen falta tantas palabras, capaz que con 10 o 20, y en realidad dice, lo que pasa es que siempre hablando del filósofo, pero si el filósofo, tal vez con una sola se arregla, ¿no? Y pone ahí una palabrita que tampoco es inocente, ¿no? Porque apeiron sería la pronunciación, creo, por lo que dice este diccionario acá que hemos sacado, significaría lo indefinido o aquello que no se le puede poner límites, pero él también lo pone como sinónimo de sustancia, o sea que hay ahí toda una cuestión. Yo no sé si es una crítica, sino que hay como una observación un poco más profunda, me parece, que tiene que ver con el lenguaje y que tiene que ver con lo que el lenguaje realmente, con esto de lo que el lenguaje realmente nombra, ¿no? O sea... Y daría la sensación, pero bueno, como digo, esto es una cuestión totalmente libre de interpretación por según quien lo lea. Estaba pensando en este momento si me quedo con la sensación de que Ernesto Sábato pensaba algo sobre esto
un pensamiento, una opinión de él, concreta, y que la traduce en esta historia, que no necesita muchas palabras para decirnos lo Bueno, que en piensa. eso es coherente, ¿no? Es coherente. Es coherente. Y en ese sentido, te digo, también por curiosidad te iba a preguntar medio como para redondear y que no se nos enfríe el café, era si te ha pasado. Primero pensé en la pregunta, después pensé en lo que me ibas a contestar y después yo mismo me corregí. Todo eso lo hice mentalmente. Pero O te sea lo que digo en ese condicionas mi respuesta, porque si yo ahora... No, por eso, porque te digo que no, o sea, después te voy a bueno. decir que no. Al principio la iba a condicionar porque te iba, o sea, la pregunta era si te había pasado de haber leído algún libro, algún texto donde consideraras que sobraban palabras, es decir, que como se plantea en esta historia. Después yo mismo me contestaba imaginándote que me contestabas que no, que lo escribió así son, esa es la obra, tal. Y después me acordé que yo he leído un libro, pero no es de, digamos, de género de literatura, sino una cuestión más de científica. Pero que me resultó imposible continuar leyéndolo porque yo percibía que estaban escribiendo demasiadas palabras para decir las cosas, Claro. se estaban repitiéndolas, que no era Claro, necesario, entiendo. y me generó tal malestar que no lo pude leer. Pero bueno, yo mismo me contesté lo que a mí me pasaba, pero no sé a vos qué te pasa, si te ha pasado algo parecido. No, pero no porque yo te diga, bueno, lo escribió así, sino porque no me pasó. No tuviste tuve ese sentimiento, claro. esa sensación. Sí es cierto que yo creo sí que a veces menos es más, ¿no? Que a veces menos es más. No te voy a decir no, porque cada palabra está puesta ahí porque tiene un significado. Ojalá cada palabra estuviera seleccionada y bien puesta. No siempre ha pasado. Pero sí, no con libros, pero yo sí coincido un poco con esto que él dice, con esto que plantea Sábato, sobre todo con esto de elegir bien las palabras, porque no todas las palabras significan lo mismo, ¿no? Entonces me parece que a veces en esta cuestión como inocente de bueno, es lo mismo, viste que uno dice, bueno, vos me entendés lo que quiero decir, sí, yo te entiendo, o no, o hago un esfuerzo, pero no estás diciendo lo que querés decir, o no estás diciendo realmente lo que vos me decís que decís. No sé si me explico. Me parece que a veces menos palabras es más, o sea, porque uno puede como nombrar con más precisión las cosas. Sí, estoy tentado a decir, haberte contestado, sí, te entiendo, como siguiendo el juego pero estaba pensando que en definitiva si pensamos, salgamos de los libros, pero nos pasa en las conversaciones, Claro. que muchas veces, o sea, habrá muchos ejemplos, pero en este momento estoy pensando que cuando alguien necesita decir muchas palabras para transmitir una idea, en realidad no es porque la idea sea necesariamente compleja, sino porque la persona no tiene la habilidad de poder transmitir algo concreto, y ahí tiene como una sensación de que si no te digo 10 cosas, 10 sinónimos, no me vas a entender, pero es un problema mío. Sí, no o tuyo. porque no, O sea, que no sé porque no expresarme. tiene la idea clara. A veces también pasa eso, ¿no? Que uno empieza como a divagar y hablas, y es porque no tanto porque no pueda expresarlo con claridad, que puede ser, sino porque a lo mejor tampoco tengo yo clara la idea. Y a veces pasa lo contrario, ¿no? Bueno, sí. Que mientras vos vas hablando, te vas dando cuenta de no sé, pienso por ahí en cuestiones que tengan que ver más como con el ámbito de lo íntimo, no sé. La escritura, viste que ahora se habla mucho como de escritura terapéutica, ¿no? En la medida en que uno va escribiendo y va poniendo en palabras lo que le pasa, va pudiendo como entender lo que le pasa. Y a lo mejor. Claro, pues te obliga a organizar Claro, la cabeza. sí, la o van idea, saliendo ¿no? cosas que a lo mejor vos simplemente con el pensamiento, cuando lo pones por escrito y tenés que buscar palabras,
lo ves con más claridad, me parece, digo. Claro. Bueno, en todo caso, otra vez caímos en las garras de los escritores que aunque escriban cosas cortas, y yo coincido con vos, que también parece que es un desafío por detrás, ¿no? Eso que dijiste, mientras más cortito mejor, también es como un juego, yo lo tomo como un juego, el tipo que consigue, tipo la mujer, que consigue transmitirme una idea o provocarme cosas con poquitas palabras, es como, me lo estoy imaginando así como un juego del otro lado, como un desafío de decir, bueno, a ver si seré capaz de poner una combinación de palabras de tal manera que mientras más cortito provoquen un efecto más grande. Es como un juego, ¿no? Porque definitivamente vos podés contar ideas con pocas palabras, con muchas palabras, bueno, se vale todo. Pero sí, es como un juego y a veces leemos cosas cortitas que debo decir, así sea un aforismo, sí. ¿No? Lees una frase y dices, uy, ahí está, qué contundente. Y en otros casos te gusta que el cuadro sea un poco más grande, que tenga más paisaje, que puedas ver más cositas, más detalles. Todo es que todo se vale, pero... Si no, yo lo... sí, para cerrar, sí. Perdón que te interrumpa. Para mí no, la cantidad es importante, obviamente. De hecho lo plantea. Pero para mí tiene que ver como con la elección de las palabras. Por esto que vos decís, ¿no? Porque a veces yo con poquito puedo generar un impacto y ser contundente. Pensaba en los haikus en estos poemas japoneses, que son también suelen ser cortitos. Estaba pensando lo mismo. Y uno dice todo lo que hay ahí. Y a veces está bien leer, no sé, el Quijote, que es un montón de palabras y no sé si le sobran tantas, porque están bien puestas y va logrando generar, ¿no? Va haciendo que el cuadro sea más grande y que yo disfrute de ese cuadro más grande, ¿no? Me parece que ahí va la maestría del que escribe, ¿no? Aquel que puede como seleccionar la palabra justa para lograr lo que busca, ¿no? Claro, en definitiva todo se vale, excepto quedarnos más tiempo hablando, porque ya estoy mirando la cara acá de reojo, de ya sabes que además nos va a querer traer otro plato de media luna. Y nosotros vamos a decir que sí, lo peor. Entonces, ¿qué te parece si hacemos nuestro cierre habitual, invitando a que ocupe esta tercer silla a don Ernesto, que se ganó siempre por esa mención? Murió de muchos años, 99 creo, don Ernesto, y hablábamos de Buenos Aires, don Ernesto, todo, seguro, bueno, llegamos al tango, pero pongamos un tango ya de la época de los últimos años de don Ernesto, o sea, con lo cual es un tango moderno, un estilo moderno que conocemos todos, y supongo que a él no le molestaría que escuchemos justamente un tango que tiene el título tiene mucha relación con la literatura, ya te vas a dar cuenta, que es de Gotham Project, y el tango es Rayuela. De Rayuela, capítulo 7. Me miras, de cerca me miras, cada vez más de cerca. Textos escritos y publicados hace años, con cronopios o sin ellos, en torno a su mundo de juego, a esa grave ocupación que es jugar cuando se buscan otras puertas. 1, 2, 3, 4, tierra, cielo, 5, 6, paraíso, infierno, 7, 8, 9, 10, hay que saber mover los pies. En la rayuela o en la vida, vos podés elegir un día, porque costaron de quedar.
basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar. Exactamente con tu boca que sonríe por debajo de la que mi mano te dibuja. 1, 2, 3, 4, tierra, cielo, 5, 6, paraíso, infierno, 7, 8, 9, 10, hay que saber mover los pies. En la rayuela o en la vida, vos podés elegir un día, por qué costado, de qué lado saltarás. Y yo te siento temblar contra mí como una luna en el agua. El cuento del café.